La parashá de este Shabbat, como todos ya sabemos, es una parashá bien interesante como las demás parashats. Nos remonta siempre, cada vez que abrimos las porciones de parashá, siempre nos remontamos al tiempo de nuestros padres, al tiempo de Abraham, Yitzhak, Jacob, el tiempo de cuando el pueblo de Israel ya estaba, vamos a decir, en unos instantes antes de la entrada de Eretz Israel, de la tierra de Israel, tenían que entender primeramente las instrucciones, las direcciones que Abba Kadosh les iba a dar por medio de Moshe. Estas instrucciones iban a ser un formato que ya era en sí entre los Bené de Israel, porque ya se conocía, pero no estaba codificado ya en hoja, en papiros. Pero cuando Moshe empieza a recibir esta instrucción, que de más o menos ya vino Abraham, lo había entendido, se había seguido, fue pasado de generación en generación. Ya cuando Moshe está recibiendo la Torah ya, escrita, vamos a decir, que la está poniendo codificadamente, los Bené de Israel sabían que esto era importante. Muchos entendieron que lo que Abba Kadosh estaba dando a Moshe era importante no solamente para esa generación, sino para las generaciones que iban a venir en el futuro. Mi pregunta para ustedes que están hoy en este Shabbat sintonizándose y los que están aquí en la sinagoga: ¿qué significa la Torah para nosotros? ¿Significa algo que está escrito, vamos a decir, en papiros? ¿O significa algo que es un acontecer diariamente? Es una instrucción. Cuando me preguntan a mí, yo estoy bien seguro que le preguntan a ustedes también, en sus trabajos, en sus amigos, sus familiares, X. Nos preguntan y esta pregunta yo creo que es bien común: ¿de qué religión eres tú? ¿De qué religión? ¿De qué iglesia perteneces tú? ¿Y cuál es la respuesta que debemos decir siempre? Una es, no es religión. Siempre me preguntan, yo creo que 10, de esos fuera 10, yo creo que 9 personas me preguntan qué religión somos. Y la respuesta es, no es de corregir, sino instruir, educacionalmente, ¿verdad? Las personas, decirles, no es religión, es un modo de vida. Es un modo de vida porque yo le doy el ejemplo, usted va a una congregación, ¿verdad? Usted va es muy sencillo, pero usted va de ciertas horas a ciertas horas. Sí, para ellos 2 horas es bastante tiempo. Y eso cubre todo el día, ¿ok? No cubre todo el día que nosotros estamos aquí. Para ellos un día de guardar, entre comillas, son 2 horas. Y eso es todo. Vuelven de nuevo. Entonces yo hago la pregunta: usted va a cierta hora en día X. Cuando usted va, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de, vamos a decir, de vestir, cambia. Se pone, como se dice, tipería, como dicen en nuestro país, ¿verdad? Se pone bien bonito. Y después que se ha terminado eso, ¿qué es lo que pasa? Es como que ponerse una máscara y después volvérsela a quitar. Ponerse un sombrero y volvérselo a quitar. Y eso es todo. Y yo le hago la pregunta a esas personas y me dicen, es cierto. Entonces yo les digo, eso no es Torah, es una instrucción del Creador para nosotros. Y yo le doy el ejemplo a nuestro Mashiach. Le digo, si mi amado guarda mis mitzvot, los mitzvot no es de 2 horas,
Los mitzvot de toda nuestra vida desde que empecemos a conocer Torah. 365 días hasta en nuestros sueños. Por eso decía, Salomón decía, y también David decía, yo meditaba mientras dormía. Y es verdad, porque nuestra mente está siempre trabajando, estamos soñando, pero siempre estamos calibrando las cosas en nuestra mente. Y por eso, cuando nosotros, y les voy a dar un ejemplo, cuando nosotros escuchamos música, vamos a decir, ¿ok? O miramos, vamos a decir, cierta película, antes de irnos a dormir, ¿qué es lo que pasa cuando uno va a dormir después de eso? Nos ha pasado a todos nosotros. Vamos a meditar de lo que antes de irnos a dormir, vamos a calibrar todo lo que vimos unas cuantas horas antes. Y dormimos de esa manera, nos levantamos bien de mañana y todavía estamos pensando en eso. Eso afecta a nuestra vida. Entonces el punto es, y la pregunta es, ¿qué es para nosotros la Torah? Es, como decía Shaul, solamente es en la muerte, o sea, en la letra. ¿Solo en la letra? ¿O es en el ruach, en el hacerlo, en lo que es la Torah? El ruach. Entonces, la razón por que yo hago estas preguntas antes de empezar la Parashat Tashria, que significa, y lo vamos a leer, Vayikra capítulo 12, verso 1 y 2, pero en sí es verso 2. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla, el verso 2, a los Bené de Israel, a los hijos de Israel, diciendo, la mujer cuando concibiere, o sea, Tashria, y pariera un varón, será inmunda, ¿cuántos días? 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y el 8º día circuncidará al varón de su prepucio. Mas ella permanecerá, ¿cuántos días más? 7 días más. ¿Más cuántos? Más 1, que es el 8º, más 33. ¿Cuántos días son? A ver. 41, ¿verdad? Pero en sí son 40. Sí son 40 días. Son para el varón. Verso 12. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa kadosh tocará, ni vendrá al Bechtamidash, o en esas maneras, en el tiempo de Salomón, o al Mishkan, lo que es la tienda de la asignación, hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda, ¿cuántas semanas? 2 semanas conforme a su separación. O sea, 7 y 7 son 14, 2 semanas. Y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, serán 2 semanas, o sea, 14 días, ¿ok? Más 66 días, que vienen al total de ¿cuánto? 80 días. 80 días, es el doble del varón. Cuando los días de su purgación fueren cumplidos por el hijo o hija, se traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una torta para la expiación a la puerta del Mishkan, o la tienda de asignación del testimonio, al Coanim o al Cohen, o al que servía, el que ministraba en el Mishkan. Ahora, quiero hacer un énfasis en lo que es acerca del Coanim, o el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, lo que él hacía en sí, eran varias importantes asignaciones que se les da. Una de ellas era de ministrar en lo que era, ¿en dónde? En el Mishkan, o en el Beit Hamidash, la casa de oración. Pero también, aparte de eso, también se le había dado como hacer como un médico, ver si esa persona
¿estaba o no estaba sana? Aquí en esta parashá se le da, ¿cómo se le llama a una persona que tiene una enfermedad en la piel? Se le llama lepra, pero no es lepra. Se le ha dado así ese sinónimo, pero en sí no era lepra, era una enfermedad de la piel. Ahora, déjeme hacerle una pregunta hoy en el 2015. ¿Hay esa enfermedad hoy en día? Esta, Saharat. ¿Hay enfermedad? ¿Sí o no? Físicamente, literalmente. ¿Hay o no hay? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Muy bien. En los tiempos, vamos a decir, de la era, vamos a decir, por ejemplo, en Europa, había esta, o sea, se llamaba la plaga negra medieval. Había esta clase de enfermedad. De hecho, tengo entendido y leí en una información de un pueblo en Europa, en la Edad medieval, cuando vino esta enfermedad y estaba completamente arrasando por todo este pueblo. Entonces, ellos no sabían cómo lidiar con esta clase vamos a decir, de plaga, vamos a decir, porque estaba arrasando con todo el pueblo. Y en alguien de allí, de alguien que medio sabía un poco de las escrituras, se le prendió el foco, vamos a decir, y dijo, parece que en las escrituras habla acerca de esta enfermedad. Entonces fueron a lo que era en la Torá, a ver en los escritos, y decían, tenía que hacerse de esta manera, y hacerse, cuarentena, vamos a decir, y por eso vino la palabra cuarentena hoy en día, ¿ok? Y lo separaron de donde esas personas completamente vamos a decir, del 100% o 90% que estaba arrasando con todo el pueblo, se empezaron a hacer esas instrucciones que la Torá dice acerca de cómo separarlo, qué es lo que tenía que hacer, y después se dieron cuenta de lo que ellos habían hecho, de la separación y todo, el paso que se tenía que tomar, redujo como unos 30-40% de las muertes. Y se dieron cuenta que esas instrucciones que Moshe había dado desde cientos de años atrás todavía están vigentes. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de la Torá? O sea, cuando yo digo Torá, estamos hablando de todo. Estamos hablando desde el primer misbat hasta la última misbat. ¿Cuántos misbot son? 365. De esos 613, estoy pensando de todo el año. De ese año que estamos viviendo, 613, de 365 que son positivos, ¿y cuántos negativos? 248 positivos. De los negativos, que son 365, nosotros estamos viviendo en cierta manera, estamos viendo y estamos viviendo y estamos puestos, vamos a decir, a que si sí o si no. Ahora, en la Torá, mi pregunta es, y muchos lo hacen hoy en día, en la Torá, ¿de cuántos de nosotros sabemos que muchos completamente llevan solamente vamos a decir, las leyes noáticas? ¿Cuántos días hoy en día? Las leyes noáticas. Hay varios, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo llevan? Es mi pregunta. Hay varios lugares, varias personas que siguen, y hay una razón por la cual, porque es una manera de interés. Es decir, esos son para los judíos y esto es solamente para nosotros. Una forma de excusa.
una forma de excusa. Y en la Torah no hay excusa, es sí, como dice, o no. ¿Es o no es? Y en la Torah dice, en toda la Torah, desde el primer capítulo de Bereshit, acerca de todos los mismos del Creador, que todos aplican a Bnei Yisrael, Am Yisrael, a los hijos de Israel, aplican toda la Torah. Ahora, volviendo aquí, en la purgación de la mujer que tenía que tener una separación, vamos a decir, y esa separación era de un lugar a esa persona. ¿De dónde no tenía que llegar esa persona, esa mujer? O sea, iba a tener a un varón y una hembra, o una hembra, pero ¿de dónde iba a estar separada ella? Primeramente dice, ¿de dónde? Del Beit Hamikdash, o el Mishkan, o sea, la casa de oración o la tienda de asignación, una de dos. Pero sabemos que si iba a estar, o sea, fuera, que no iba a acercarse a esos dos lugares, o sea, en diferentes tiempos, por supuesto, también iba a estar apartada de su esposo. Y eso sabemos que es en la Torah. Ahora, volviendo al caso, más adelante, en el verso 8, 12:8, dice de esta manera, y si no, aquí mismo, Levíticos o Vayikra, y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces sus tórtolas o 2 palominos, y uno para un holocausto y otro para la expiación, y el Cohen hará expiación por ella y será limpia. En este verso, en el verso 8, era una forma, vamos a decir, de darle a entender Kadosh Baruj Hu a Moshe, a decirle que habían diferentes clases ¿de qué? Diferentes clases de, no de ordenanzas, sino también de personas que tenían dinero y aquellas personas que no tenían. En Eretz Yisrael, en el tiempo cuando los Bnei de Israel, los hijos de Israel, estaban en ese proceso de entrar a la tierra prometida, a la tierra que se les había prometido, Yahweh le está diciendo a Moshe que habían diferentes clases de sociales, vamos a decir, pero no solamente en ese lugar, en ese tiempo, sino también en el tiempo ya dándole a entender que iba a haber en el futuro, el tiempo del Beit Hamikdash, en la casa de oración. Capítulo 13 de aquí mismo, de Vayikra o Levíticos, verso 1, y habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, cuando un hombre tuviere en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca, y hubiere en la piel de su carne como una llaga, ¿cómo dice en sus escrituras? ¿Llaga de qué? Sahara. Pero en las escrituras normales dice lepra. Y esa es lo que le han traducido, pero en sí es Saharat, una infección en la piel. Una infección en la piel. Porque hoy en día vemos que hay diferentes clases de infecciones en las pieles. O sea, tanta infección. Déjeme decirle que cuando yo estoy en el hospital y llevan, como se dice, muestras o specimens de diferentes clases de infecciones en la piel. Algunas veces porque le ha mordido un animal, un insecto, ¿cómo se puede decir? Insectos pueden ser como arañas, como X cosas. Pero hace infección ¿en dónde? En la piel. Y déjeme contarle algo que me pasó a mí. Yo iba de rumbo al trabajo, como a las 3 de la mañana, por ahí. Y de repente sentí algo que me mordió en el carcañal. Yo dije, y fue pero tan profundo, es como si le pinchen algo cuando le hace alguien que le pinche, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Con los dedos. Y yo dije, ¿qué es eso?
Y como iba manejando no pude, o sea, revisar rápidamente. Llegué al trabajo, lo miré en el oscuro, de hecho lo filmé, y era una mordida bien grande en el carro, ¿ok? Y yo dije que hasta hoy en día no sé qué fue, sinceramente. Y allí estaban, eran 3 mordidas así, 3 mordidas. Y tuve que ponerme, o sea, antibiótico, porque no sé qué iba a acontecer después de eso. Y toda rabá al creador, pues nada pasó. Pero he visto, o sea, en el hospital que han habido de esta clase de mordidas, vamos a decir, o infecciones, y se hincha completamente. La piel completamente se hincha hasta tal modo que tiene una infección, pero muy grande. Muy grande. Y esto puede llevar a otra clase de enfermedades, si no se trata en cierta manera. Si no se trata, o sea, rápidamente la infección en la piel. Entonces, es un ejemplo que le puedo dar que hay tanta infección en la piel de varias fuentes, pero aquí estamos viendo que era una enfermedad en la piel y se le está diciendo Kadosh Barajú cómo iba a aparecer esa enfermedad. Le está dando, en otras maneras, las cualidades, cómo iba a aparecer esa clase de enfermedad en la piel. Voy a dar un ejemplo. En la Torá, y vamos a verlo aquí, en el verso 3, el Cohen murará la llaga en la piel de la carne, y si el pelo de la llaga se vuelve blanco y pareciera la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga, ¿qué iba a ser eso? Iba a ser Sahara. Y el Cohen le conocerá y le dará por inmundo. Amén. Ahora, cuando esa persona era inmunda, que, por ejemplo, si yo lo digo, si el Cohen viene a esta persona y le dice, lo revisa y le dice, esto no es bueno, esto es, o sea, tú eres inmundo, Tamé, ¿qué tenía que hacer esa persona? Gritar que era, ¿cuántas veces? ¿Y cuál era el propósito de gritar esa persona? ¿Cómo? O sea, vamos a hacer un ejemplo hoy en día. Ustedes conocen esa enfermedad que se llama el West Nile virus, ¿verdad? La enfermedad del Nilo, ¿verdad? Que es una enfermedad, o sea, contagiosa, porque es en el aire. De hecho, lo apartan en un cuartito, y por ejemplo, en mi caso, yo tengo que ponerme un protector, o sea, un gown, o sea, y no solamente eso, tengo que ponerme una máscara, pero no regular, se llama N96. N96 que cubre completamente, quiere decir que lo que yo estoy inhalando no es lo de afuera, sino por medio de la máscara, para que todo lo de afuera no entre. Tiene que estar completamente sellado, porque esa persona puede darme a mí, ¿cómo se dice? Contagiarme a mí. Y de hecho, déjeme decirle que, o sea, todos los trabajadores, los que trabajan o los que están en contacto, o sea, con los pacientes, todos los años, o sea, esto es por ley del condado de California y todos los condados, por supuesto, que tienen que pasar la prueba de tuberculosis. No solamente eso, sino también otras cosas. Y eso es porque, o sea, quieren que usted esté prevenido. Ahora, si eso se hace hoy en día, se imaginan aquellos tiempos. La persona tenía que hacerlo por ella, por esa persona, pero también hacerlo por el bienestar de quienes, de los que estaban alrededor, porque no quería que esas personas también estuviesen contaminadas. Y la otra persona, ¿qué iba a hacer cuando esa persona gritase? ¿Ustedes creen que iban a caminar? No, a correr.
corrían para el otro lado. O sea, no era completamente, oh, muy bien, no, corrían completamente para el otro lado porque sabían que era una enfermedad que si no se trataba de la manera correcta, iba a ser una enfermedad puramente de muerte. De hecho, en aquellos tiempos, si no se curaba bien, era completamente muerte. Acordémonos que entre todas las culturas alrededor, estamos incluyendo Misraim, Egipto, ¿ustedes sabían cómo trataban las enfermedades en aquellos tiempos? Pues, por ejemplo, en el tiempo contemporáneo de Eretz Israel, cuando Benet Israel, Am Israel, cuando salió de Egipto, lo increíble es que Moshe nunca dice nada acerca de la sabiduría de los egipcios. Si él fue crecido con toda la sabiduría, o sea, no solamente militar, sino de oculta que ellos tenían, de todos los, vamos a decir, de los que ministraban en las ciencias ocultas, él lo sabía. Sabía también acerca de la arquitectura, de lengua, o sea, sabía todas esas cosas, lo necesitaba saber. Pero lo increíble es que nunca menciona nada acerca de lo que él fue instruido. De hecho, lo rechaza completamente al final. Y viene a obtener la sabiduría del Kadosh Baruj Hu y empieza a escribir lo que es la Torá. Pero la vez pasada mencioné acerca de un papiro que leí, egipcio, donde es una forma de receta de una persona que ha sido, vamos a decir, lesionada, o vamos a decir que tiene una infección en su pierna. Y en esa papiro, el doctor, vamos a decir, egipcio, da la dirección al enfermo o al paciente que se tenía que hacer una mezcla, o sea, era una mezcla que él estaba haciendo, una mezcla de feces de humano, ¿ok?, con sangre de perro, con mosquito y mosca o sea, cosas que uno dice, ¿cómo es posible que eso tiene? O sea, una mezcla de tantas cosas feas, y lo mezclaban y se lo ponía en la infección. Y como dicen los doctores, ay, me llamas el día siguiente. ¿Ustedes creen que iba a llegar a sobrevivir en la noche esa persona? Iba a morir no de la infección, sino del tétano que le iba a dar la persona por lo que le dieron. O sea, esa era la sabiduría de los egipcios. Venimos a este lado, a lo que Kadosh Baruj Hu le da a Am Yisrael, al pueblo de Israel, y vemos que las cosas cambian completamente. Porque aquí estamos viendo que el conocimiento súper increíble que Kadosh Baruj Hu le da al pueblo de Israel no era conocido en ninguna parte, porque le dice que se tenía que pasar sobre todos estos, vamos a decir, pasos a seguir, y se tenía que estar separado para que después se tenía que revisar, y si estaba limpio, entonces tenía que ser, o sea, vemos los pasos a seguir para que esa persona fuera limpia. Y era algo que ninguna cultura lo hacía en ese tiempo. De hecho, ustedes sabían que lo que se conoce hoy en día, entre comillas, acerca de la medicina, acerca de las infecciones, acerca de las enfermedades hoy en día, ¿sabe cuánto tiempo sabemos el ser humano, o sea, los doctores, la ciencia, acerca del conocimiento médico? Como 120 años. 120 años, como casi al final del año 1800, se conoce acerca de la medicina y las enfermedades. Pero antes de eso, nadie conocía acerca de qué era un microbio. No se conocía nada. De hecho, como se conoció acerca del microbio, fue acerca de un doctor en Europa, cuando estaba viendo, y estamos hablando de la Parashat Tazria, que tiene que ver con lo que voy a decir. En ese lugar en Europa habían, entre comillas, hospitales, y vemos que de las mujeres que tenían, o sea, que dan a luz era niño o niña, la mujer moría.
Estamos hablando de 0 a 100%, moría como el 60-70% de las mujeres que daban parto. Y era algo normal. Y esto es como se descubrió acerca o sea, de las enfermedades y todo eso. Vino un doctor y la manera por qué morían, o sea, después del parto, es porque los doctores asistían al parto, o sea, que daban parto, era mujer, o niño o niña, y el doctor llegaba y con manos, o sea, no se usaban, ¿cómo se dice?, guantes en aquellos tiempos, eran con manos así, o sea, llegaban, asistían, y después que daba luz el bebé, después del parto, el médico llegaba con las manos, se lavaba en un, ¿cómo se dice?, un recipiente las manos, y después iba al siguiente. Después que terminaba, en el mismo recipiente, se lavaba las manos y iba con el siguiente, y así. ¿Ustedes creen que no estaba repartiendo y por eso o sea, las muertes era en alto grado? Entonces doctor llega y se da a notar que o sea, el sumo de muertes era pero bien alto. Entonces él dijo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no, o sea, asistes en este parto? O sea, y después usamos agua limpia. Y usamos así agua limpia, o sea, agua viva, o sea, en cada parto, en cada persona que va a luz, y así, ¿cuánto redujo esto? Lo redujo de 60% de muertes a 30%. Y se dieron cuenta, y ¿saben lo irónico que pasó con este doctor? Lo despidieron, porque hizo algo bueno. Pero ahí se dio cuenta, después que o sea, cuenta que lo que estaba pasando, que era algo bueno que estaba haciendo, y ahí donde empezó lo que era la investigación de las infecciones y todo. Desde esos tiempos, y eso no fue hace mucho tiempo, eso fue hace 120 años y algo así. El punto es que cuando se trata acerca de las infecciones, de las enfermedades, Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, eso tiene que hacer tú. Esas son las direcciones que los Bené de Israel tienen que seguir a paso. Ahora, viendo otras cosas, esta enfermedad de Sahara era algo que se conocía en muchos lugares alrededor de la tierra de Israel, pero no solamente allí, sino también en todas las tierras alrededor de Canaán, de Egipto, y consecutivamente. Pero quiero traer unos versos, por favor. En la palabra separación, a ver si me puede colocar ¿cómo se dice?, el pizarrón. Quiero escribir algo acerca de esto. ¿Cómo se dice separación? Y todos sabemos eso, es una pregunta. ¿Cómo se dice? No, cuando la mujer tenía que estar en separación, se dice nidad. Por eso se llama la ley de nidad, la misbah de nidad. En esta separación que la mujer tenía que estar, era una separación que tenía que estar por cierto tiempo, ya lo dijimos el tiempo. Pero nos damos cuenta que vemos algo importante aquí. ¿Cuánto tiempo tenía que estar en la menstruación regular de la mujer? 7 días, más otros 7 días, 14. Pero esto en la menstruación regular. Pero aquí, cuando daba luz, era casi parecido más otro tiempo. Porque nos damos cuenta que si era un varón, ¿cuántos tiempos? 7 más 33. Si era mujer, era el doble, que eran 2 semanas, o 7 por 7, 14, más 66. Pero nos damos cuenta que la ley o la misbah de la nidad siempre se aplica aquí.
siempre se aplica aquí. Y por eso en la Torá aparece la palabra, cuando dice la persona que de acuerdo a los días estará en, y dice la palabra nidad, en separación. Ahora, yo sé que un día vamos a hablar acerca, porque los Moarim, estamos hablando acerca de cómo vamos eso es un tópico que todos vamos a hablar, y viene bien pronto, acerca de esta misbah de la mujer, de la nidad. Y lo vamos a hablar y vamos a hacer preguntas y todo eso. Es algo que viene bien enseguida, pero no lo vamos a tocar ahora. Esto es parte, ¿ok? Muy bien. Quiero también traer algo bien importante. Lo voy a escribir aquí. ¿Alguien me puede leer el capítulo 12, verso 4? De Vayikra o Levíticos. Verso 4. Dice así, la madre dice, en mi versión, ¿verdad? La madre, sin embargo, dice, continuará purificándose de su sangre 33 días, mas no podrá tocar ninguna cosa apartada, ni entrar en el Mikdash mientras no se cumpla el término de su purificación. Muy bien, ¿cuántos días? 33 días. Estamos viendo allí la gematría acerca de la número 33, y nos da estas palabras. La primera es Ejad, que es uno, ¿ok? Segunda es Koach, que es fuerza. La tercera es Ab, que es de padre. La siguiente es Hayat, que es vida. La siguiente es Sabach, que es Korban o inmolación. También no escribí allí que es Sak, la Z-A-K, que significa pureza o puro. No está allí, pero lo pueden apuntar. También no lo apunté allí, es Keef, E-E-B, Keb, que significa angustia, y Hatá, que es pecado. Estamos viendo lo que el 33 significa, pero en cierta manera está dando a entender algo para el futuro. ¿Por qué digo eso? Algo para el futuro. Porque iba a tomar esto. Acordémonos que todo está codificado en la Torá. Todo está codificado de una palabra a otra y guía algo últimamente aún más grande. Ahora, todavía no quiero llegar allí. El número 3 en el alfabeto hebreo, y no lo quiero llevar en el alfabeto hebreo, o sea,
contemporáneo de hoy en día, sino en el paleohebreo. Vamos a ir aún allí, porque nos abre aún más los ojos. ¿Cuál es la letra, la gematría en el número, en la letra Gimel? 3, ¿verdad? ¿Y qué significa Gimel en el paleohebreo, en la pictografía? Camello. Muy bien. Ahora, Gimel, el misterio de Gimel simboliza a un hombre rico corriendo detrás de un hombre pobre, siguiendo la letra Dalet, para darle sedaká o caridad. Dalut en hebreo significa empobrecido. Así Gimel representa la elección libre de ejecutar después de la enseñanza de la Torá por la práctica de los actos de gesed o de piedad. ¿Qué nos da a indicar esto? Que aquí, después de los 33 días, o sea, ¿cuántos días tenía que estar? 7. Más 33, 40. Pero en medio de los 7 y de los 33, ¿qué aparece? Está en la Torá, y lo leímos en el mero principio. En medio de los 13 y los 33, ¿qué hay? 33 y 7. O sea, porque por eso hubo una confusión en medio. Habían 7 días más 33, ¿cuántos son? 40. Ok, pero entre esos 33, esos 7 días y esos 33, ¿qué aparece? Que se tenía que hacer al bebé. El octavo día, que es Shemini. No aparece allí, pero ahí está en la Torá, dice en el octavo día, pero uno se confunde, pero no aparece en cierta manera en la adición, si hacemos, vamos a decir, la suma, pero ahí está el octavo día. Y eso es lo mismo que aparece en la Torá, en lo que es Shemini, que en Shemini y escudriñamos que acerca de la Parashá Shemini, que ¿cuándo tuvo Parashá Shemini? La semana pasada. ¿Y qué es lo que significa Shemini en la Torá? No, en la Parashá anterior. ¿Qué significaba Shemini? Aviv 1. Aviv 1. Shemini es lo mismo que Aviv 1. Por eso dice aquí que Shemini, o sea, en 33 viene lo que es la gematría Ejad 1. Y eso o sea, si llegamos en la fuente, es Abacadosh, que es Shemini, que es 1. Por ejemplo, cuando en el Lanjabat, ok, por eso dice en los Nevim que Yahweh Ushmor Ejad, en aquel será Yahweh 1 y 1 será su nombre. Y eso tomará lugar en el Olam Chabad. Ahora, venimos a lo mismo. ¿Qué es lo que los Nevim y la Torá habla acerca de, vamos a decir, de esta parashá? ¿Qué es lo que podemos obtener aquí en esta parashá? Quiero llevarlos aquí, denme un momentito. La palabra Goil, ¿qué es lo que significa? Capítulo 25 de Vayikra, verso 26. ¿Alguien me lo puede leer? ¿25-26 de Vayikra? Bien.
¿Cuál es la palabra que se usa allí? Redimir. La palabra es goil. La palabra es goil. Me lo vuelve a leerlo. Un verso anterior, 25-26. Esto es, si uno de ustedes se empobrece y vende parte de su propiedad, su pariente cercano puede venir a comprar de regreso lo que su pariente vendió. Si el vendedor no tiene a nadie para redimirla, pero se enriquece lo suficiente para redimirla él mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos da a indicar aquí estos versos? Que el que había empobrecido, ¿qué es lo que iba a hacer? El pariente, ¿qué iba a hacer con ella? La iba a rescatar. ¿Qué es lo que está haciendo Boaz con Ruth? La está haciendo la misma palabra que está usando Goil, redimiendo. Ahora, lo interesante es que después que la redimió, la palabra, y voy a escribirlo aquí, la letra, después que ninguno del libro aparece después de su nombre, o sea, Ruth, no aparece en el hebreo, no aparece esta letra, Aleph Tau. Pues después que dice que Boaz la redimió, aparece, después de su nombre aparece Aleph Tau. Increíble, y estamos hablando del hebreo. Si ustedes lo pueden chequear, vayan al hebreo, todo el capítulo, revisen el nombre de Ruth del principio hasta el final, y se van a dar cuenta que después que la redimió, aparece, aparte, o sea, al lado de su nombre, Ruth, aparece Aleph Tau. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Qué nos da a entender eso? Que Mashiach ya estaba mediamente redimiendo por medio de Ruth, ya en el futuro, pero aún así vamos un poquito, una extra milla. En la generación de ella, que era Pérez, ¿ok? ¿Qué significa Pérez? Lo que hemos estudiado un poquito de Torah. Pérez, ¿qué significa? Puente. Puente. Ya nos está dando la pauta a seguir que Mashiach iba a ser el puente acerca de la casa de Israel, de nuevo a casa, de nuevo a las raíces de nuestros padres. Y vamos a ver varios versos, pero denme un momento. Muy bien. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí, por medio de la palabra de Akimel, Goil está apareciendo en la Torah. Estamos viendo el libro de Ruth, y ya después nos estamos viendo que en la Parashat Tazria tenía que hacer en cierta manera, en cierta forma, redimir a esa persona con los corbán que se tenía que hacer, y estamos viendo en la Torah que lo tenía que hacer una forma, depende a la clase social que pertenecía a la persona, en la clase social que pertenecía a la persona. Ahora, quiero que me acompañen a un verso, Vayikra capítulo 1, verso 14.
Y si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, ofrecerá una paloma o un pichón. Verso 13. Lavará con agua las entrañas y partes bajas de las piernas, y el Cohen lo ofrecerá completo y lo hará volverse de humo sobre el Mizbeach, o sea, el altar, como ofrenda quemada. Es una ofrenda hecha por fuego, aroma fragante a Yahweh. El verso 14 ya lo leímos. El verso 15, el Cohen lo traerá al Mizbeach, le quitará la cabeza y lo hará volver humo en el Mizbeach. Su sangre será escurrida sobre el lado del Mizbeach. Estamos viendo cómo esa inmolación y ese corbán se tenía que hacer en una forma propia. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué dice Kadosh Baruj Hu que se tenía que hacer de cierta manera, y después se tiene que le da la pauta a seguir, que se tenía que dar opción, que se tenía que hacer como un palomino? ¿Por qué? Porque iban a haber ricos y también pobres. ¿Qué hay hoy en día? Hay ricos y pobres. Todo depende de uno vive, porque aquí en Estados Unidos a la pobreza en nuestros países se les llama riqueza. Así es que todo depende a donde uno vive. Vayikra capítulo 5 verso 7. Si él no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palominos y 2 pichones, a Yahweh, el uno como la ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un formato a seguir. Ahora, capítulo 14, verso 20, de aquí mismo, Vayikra o Levíticos, dice: el Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el Mizbeach, o el altar. Así el Cohen hará expiación por él, y él será, ¿qué será? Limpio. Ahora, volvemos a lo que es el Sahara. La persona que tenía Metzorah, que tenía la enfermedad en la piel, tenía que pasar varios estados, vamos a decir. Y esos estados era si era limpio, o estaba en el proceso de limpieza, o era completamente, no había ningún remedio, ya era solamente para muerte, o iba completamente a finalizar el proceso de sanación. Lo que me intriga bastante a mí es que en las cosas de Kadosh Baruj Hu algunas veces uno las mira al revés, pero en sí así son. Nosotros somos los revesados, siempre. Especialmente aquí en el lado oeste que vivimos, que muchas cosas pensamos que allá en el lado este son los arrevesados, pero la verdad es que nosotros lo somos. Aquí se han fijado que en esta misbah, acerca de la persona que tenía Metzorah, o la enfermedad en la piel, que tenía Sahara, ¿verdad? Se han fijado que en esta parashá dice que si toda la enfermedad, toda la llaga se volviese, ¿cómo dice?, blanca, entonces esa persona iba a ser limpia. Quiere decir que, pero si tenía como medio llaga, entonces esa persona tenía que estar aparte y era completamente inmunda, infecciosa. Entonces, si yo mirara a una persona que tenía algo, una media llaga, yo me tenía que apartar y correr al otro lado. Pero si miraba que, y por supuesto que esas personas iban a estar en cierta manera separadas en un lugar, y habían campos donde estaban los leprosos, por supuesto. En el tiempo del primer siglo habían muchos lugares donde habían campos de leprosos. Ahora, no nos recordamos algo integrante acerca de lo que es Jonah. Cuando llegó a Nínive, ¿cuántos días llegó?
¿Cuántos días pasó? Pero ¿cuántos días se tomaba para pasar? ¿Cuántos? 3 días para pasar una ciudad. Pero ¿cuántos días se tomó él en pregonar? O mejor dicho, ¿cuántos días, vamos a decir, iba a venir el juicio? Ahora, mi pregunta una vez más. ¿Cómo él salió del pez? ¿Cómo? Lo vomitó. Ustedes han visto a una persona porque Jonah no era el único. En historias ustedes pueden investigar y se han hallado muchos casos que personas han sido tragados por, ¿cómo se dice? Por peces grandes como ballenas, o usualmente son las ballenas, pero han sobrevivido más de 3 días. Pero lo increíble que me intriga bastante es que cuando ellos salen del pez y todavía vivos, ¿cómo se miran? Se miran completamente como muertos, o sea, completamente blancos, porque el ácido acírico de su estómago completamente, o sea, es como si han pasado por, ¿cómo se dice?, radiación. O sea, completamente el pelo ya no está, o sea, completamente sin ningún cabello y blancos. Mi pregunta es, son preguntas retóricas, cuando él salió del pez, ¿mucha gente de Nínive supo acerca de ese evento? Supieron. No solamente supieron, sino también vieron cómo él salió. ¿Y cómo piensan ustedes que vieron a él por esos 3 días que pasó? Todo blanco. Con el testimonio, el pregón que dio, esas personas volvieron de nuevo y hicieron teshuvah. Eso nos guía a algo muy grande. ¿Qué es lo que dijo Mashiach? Porque le pedían señales y dicen, no les voy a dar ninguna señal, sino la misma señal de Jonah. Así como estuvo 3 días, 3 noches, así Ben Adán estará 3 días y 3 noches exactamente. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Qué es el significado de la Sahara para nosotros hoy en día? Porque es bueno, está bien que la historia lo diga, que la Torah lo diga, pero ¿qué es para mí? Al final del día, ¿qué es para mí? ¿Qué es lo que me trae, ya que estamos volviendo, ya que hemos vuelto de las naciones? Para mí, ¿qué es? Capítulo 12, versos 5 y 6 de Wayikra o Levíticos. Pero si ella da la luz a una niña, estará inmunda por 2 semanas, así como en su unidad, o sea, en su separación. Ella esperará otros 66 días para la purificación. Cuando los días de su purificación haya terminado, ya sea por un hijo o hija, ella traerá un cordero de su primer año y una ofrenda quemada de un pichón o una paloma para ofrenda de pecado a la entrada del Mishkan de Lut al Cohen. Ahora, ya hemos visto esos versos. Por favor, Hosea o Oseas, capítulo 7, verso 8. Hemos visto esos versos que nos indica para el futuro, para las profecías. Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín se ha convertido en una paloma, una torta medio hornear. Los extranjeros han devorado su fuerza, pero él no sabe. Canas aparecen a él aquí y allá, pero él no lo sabe. El orgullo de Israel testifica en su rostro, pero a pesar de todo esto, ellos no han regresado a Yahweh su creador, ni lo han buscado. Ni lo han buscado. ¿Qué es lo que pasó con la casa de Israel?
¿Qué es lo que pasó con la casa de Israel? ¿Cuál es el sinónimo del Sahara, de la Metzorá, del leproso? El pecado. Pero no solamente eso. Y voy a dar, si lo quieren apuntar, voy a dar las razones por qué la Sahara viene. Una de ellas es la calumnia, otra es el juramento vano o falso, el incesto, la arrogancia, el robar al prójimo, la envidia, son uno de los ejemplos que damos acerca de lo que es la Zaharat. Ahora, hemos visto que la casa de Israel cometió muchas cosas y eso que vino lo que es la Zaharat, que vinieron a ser Metzorá, leprosos. Jeremías capítulo 8 verso 6, vamos a ir terminando. Yo escuché atentamente, pero ellos no hablaron con ninguno su rectitud. Nadie se arrepiente de su perversidad, diciendo, ¿qué ha hecho? Cada uno corre en su propia dirección, como caballo que lanza a la batalla. Las cigüeñas del cielo conocen sus temporadas, las palomas, las golondrinas, las grullas, sus tiempos migratorios, pero mi pueblo no conoce las ordenanzas de Yahweh. Así estaba no solamente Yahudá, sino la casa de Israel. Estaban en un completamente desenfreno de sus propios caminos. Las direcciones, la Torá no venían a sus mentes para nada. Y vemos que no era solamente, Kadosh Baruj siempre dice que todo lo que quería para toda la nación de Israel era la Torá, pero se resumía todo en esto. Y lo dice 3 veces. Lo que yo quiero, dice Yahweh, dice es Sedaká, Sedaká y Sedaká. En eso se resume toda la Torá. En Sedaká, Sedaká, Sedaká. Eso es lo que quería. Pero el pueblo preferiría otra cosa. Ezequiel capítulo 36 versos 15 y 16. Yo nunca más permitiré que las naciones te avergüencen, ni que los pueblos te reprochen. Nunca más soportarás las injurias de las naciones, dice Yahweh, el Ser Supremo. La palabra de Yahweh vino a mí. Ven, Adán, cuando la casa de Israel vivía en su propia tierra, ellos la profanaron por su senda y sus ídolos. Su senda delante de mí fue como la inmundicia. ¿De qué? De la vanidad. Sus sendas fueron como la misma inmundicia de la vanidad. El mismo grado aún más mayor. Por la misma idolatría, ellos vinieron a ser completamente inmundos. Ahora, la palabra tumat significa, y lo voy a apuntar aquí rápidamente. La palabra tamei, cuando decía inmundo, inmundo, ¿verdad? La persona tenía que gritarlo en alta voz. La raíz de esa palabra es tamei, que también significa profanar, que la raíz es tumat, que es inmundicia. Y es la misma palabra que estamos viendo en el Ezequiel 35, del 15 al 17. Es la misma palabra.
19, aquí mismo, 36, 19 al 21, yo los dispersaré entre las naciones y totalmente los esparcí por todos los países. Yo los juzgué de acuerdo a su senda y su pecado. Cuando ellos fueron a las naciones a las cuales iban, ellos profanaron mi nombre Kadosh. Así los pueblos decían de ellos, ¿este es el pueblo de Yahweh que ha sido deportado de su tierra? Pero yo estoy preocupado por mi nombre, dice Yahweh, el cual la casa de Israel está ensuciando entre las naciones a las cuales ha ido. Mi pregunta es, ¿ustedes sabían, ustedes saben que el nombre Kadosh Baruj Hu está en todas las naciones? Usted sabía eso, ¿verdad? De acuerdo, no solamente en el palabrerío, sino también en historia y en arqueología. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la casa de Israel, cuando fue esparcida en las 70 naciones, llevó el nombre, pero lo ensució con sus actos y también su palabrerío. Pero dice Kadosh Baruj Hu, yo por mi kabod, yo lo voy a reclamar de nuevo. No por ellos, sino yo por mí mismo. Capítulo 36, verso 26 y 27. Yo le daré un nuevo corazón y pondré un ruaj delante de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra delante de tu carne y te daré un corazón de carne. Yo pondré mi ruaj dentro de ti y causaré que vivas por mi Torah. ¿Cuál es la pregunta que yo hacía en el mero principio? ¿Cuál es el propósito de nosotros de cuando estamos aquí o en nuestras casas de la Torah? ¿Es solamente que está escrita en la Torah y es todo? ¿O es el ruaj? Es el ruaj. Por eso estamos aquí. Por eso estamos incitando a nuestros ajim que vienen de las naciones que sirvan a Yahweh con ruaj y emet. Por eso nosotros estamos en continuo estudiar de la Torah. Porque queremos hacerlo no porque ya es religión, no, porque es un modo de vida. Porque el Ruach de Kadosh Baruj Hu nos incita a vivirlo todos los días, no solamente en Shabbat. Esto no es religión, esto es un modo de vida. Por eso nosotros vamos creciendo poco a poco, vamos cambiando nuestra manera, cómo hacemos las tefilot, cómo hacemos, cómo se dice, la manera, cómo nos vestimos. O sea, muchas cosas que van influyendo poco a poco, porque el Ruach va asimilando dentro de nosotros. En el verso, aquí mismo, que camines en mis hukim y mis mishpatim y los hagas, no solamente los pienses, los hagas. Vamos a terminar. Hillel o Lucas 2:21, en el octavo día, cuando él era el tiempo para el Brit Milá, le fue dado el nombre Yahushua, que es como el Malach que le llamó antes de su concepción. Cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torá de Moshe, le trajeron a Yarushalayim para presentarlo a Yahweh, tal como está escrito en la Torá de Yahweh, todo primogénito varón declarado a Yahweh, y también ofrecerán corbán o las inmolaciones. ¿Y qué es lo que trajeron allí? Estamos viendo la clase social que estaban ellos. Eran pobres. Muchas personas dicen, oh, eran ricos. No, eran pobres. La clase social que estaba en ese tiempo, en el primer siglo, eran pobres. Estamos viendo ahora, nos estamos dando cuenta por medio de la Torah en qué nivel estaban ellos. Y hay una forma y una razón por la cual. Dice, un par de palominos y 2 pichones, según requerido por la Torah de Yahweh. Había en Jerusalén un hombre llamado Shimeón, y este hombre era un sadik, devoto, aguardando ansiosamente que Yahweh restaurara ¿a quién? ¿Y cuál es la restauración de Israel? ¿Pero cuándo? ¿En qué consiste la restauración de Israel? ¿En qué consiste? En ese tiempo, en el primer siglo, ¿cuál casa estaba en casa? Yahudá. Mi pregunta es, si era un sadik y conocía la Torá, era estudioso de la Torá y la Torá de Moshe y los profetas, ¿sabía que la casa de Israel estaba entre las naciones? Sabía.
Y ahí dice que él estaba esperando la restauración de las dos casas. Cuando, voy a dar un ejemplo, cuando en el libro de Hechos, capítulo 1, ahí dice los Shelahim, los discípulos le preguntan a Mashiach, dice, no dice quiénes, pero le preguntan allí, dice, ¿restaurarás? Le pregunta a Mashiach, antes de irse a los Shemai, le preguntan, ¿restaurarás? O sea, a la casa de Israel en este tiempo. Dice, no toca, todavía no es tiempo. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en el reinado del sur, en Judá. ¿Restaurarás el reino del norte? Todavía no. Entonces sabían los sadiquín de Israel que la restauración de Israel venía, no sabían cuándo. Ahora vemos aquí que los dos palominos, ya los padres de Mashiach ya estaban en cierta manera dando aún la pauta a seguir, que esos dos palominos se iba a ser Efraín y Yahudá. Ahora vamos a ver otro formato, ya para terminar, un minuto, capítulo 3, de Gilel o Lucas, verso 3:22. El Ruach HaKodesh vino sobre él y la forma física, o sea que no era paloma, pero era como una Yona. Vino una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo, a quien amo, estoy muy complacido contigo. ¿Cuántos años tenía Yahushua? Ahí dice que tenía 30 cuando comenzó su ministerio. ¿Cuántos años duró? ¿Cuánto era? 33. ¿Cuánto era cuando era la separación? 33. Pero entre medio de los 7 y los 33 era Shemenit, que era el Brit Milá. Ahora, en la Torah, capítulo 4, verso 47, no lo vamos a dar, pero es como referencia, dice acerca de los Kohanim que eran de 30 años asimilados, que eran para el ministerio del Mishkan o del Beit HaMikdash. Vamos a terminar diciendo esto rápidamente. Lucas o Gilel, capítulo 17, verso 11. En el camino de Jerusalén, Yahushua pasó por los campos frontéricos de Shomrón, o sea, ¿cómo se llamaba Shomrón en aquellos tiempos? Para esos tiempos, los samaritanos. Y Galil. Cuando entraba en las aldeas, se salieron al encuentro, ¿cuántos afligidos de Sahara? 10. Los cuales pararon a la distancia y lo llamaron y le alzaron la voz diciendo, Yahushua Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos, él dijo, vayan y los que le examinen los Kohanim, o sea, porque ellos eran encargados, y mientras iban fueron limpios. Uno de ellos tan pronto notó que había sido sanado, regresó con alta voz, exaltando a Yahweh, cayó postrándose en la tierra a los pies de Yahushua para darle todá, apreciarlo. ¿Y él era de dónde? Samaritano. Samaritano era parte de dónde? Del reinado del norte. Ahora nos está indicando aquí, ya para terminar, que las 10 leprosos son las 10 tribus de Israel. ¿Qué es lo que dice en los profetas? Que 10 hombres trabarán de un kepat, que es parte de lo que es los tzitzis, de un Yahudim. ¿Qué nos está indicando a esto? Que ustedes, los que nos están viendo, ya es tiempo de dejar las cosas de los ídolos, ya es tiempo que volvamos a Yahweh. Shabbat Shalom. Muy bien. Gematría es algo que fue en cierta manera hecho por nuestros hermanos Yahudim en el exilio de Babilonia, y en cierta manera sí, en cierta manera no le prestamos mucha atención, pero es como referencia que damos, ¿ok? Acerca de cosas que están
codificadas en la Torá, ¿ok? Pero en cierta manera, le voy a dar un ejemplo, un amado que ya no está con nosotros, decía que en la gematría acerca de Shiloh aparecía Moshe. Y él decía, pues, ahí dice Moshe, no se está tratando de Mashiach. Y yo le digo, pero sí, brother, yo sé que indica Moshe, pero ¿qué es lo que dice la Torá acerca de Shiloh? Y son preguntas lógicas. A mí me gustan las cosas lógicas. Yahweh es siempre lógico en muchas cosas. No nos va a dejar al aire. Mi pregunta es, ¿de qué tribu viene Shiloh? Ahí lo dice en el mismo verso. Okay. ¿De dónde viene Moshe? De Leví. ¿Tiene sentido? No. Esa es la respuesta. ¿Ok? Shabbat Shalom. Rápidamente voy a dar anuncios. A las 3 de la tarde ya vamos a terminar. A las 3 de la tarde vamos a comenzar la conferencia en vivo en inglés. Porque están esperando. Y por supuesto aquellos que están invitados o si no, pues lo pueden mirar por televisión porque va a ser grabado. Así que Shabbat Shalom. Pueden repartir las copas de vino y de jugo para proceder con Kiddush.